que las subvenciones al transporte público no sea solo para las empresas privadas para que no tengan pérdida, y regular una ley de servicios mínimos que hoy en día actualmente los trabajadores no tenemos derecho a huelga, porque los servicios mínimos que nos están poniendo sobrepasan los servicios que prestamos casi diariamente. El último día en la convocatoria de paro que hicimos decían los servicios mínimos que debería haber una persona por estación y turno. Si no lo tenemos en un día normal. O sea, servicios mínimos abusibles. ¿Cómo se llama? Capitalismo. Cambian el pensar y el sentir. Los gobiernos, tanto autonómico como municipal, iniciaron el acoso y derribo de la MT, a propiciar el escenario necesario, el escenario que ellos querían para, de cara a la gente, de cara a la ciudadanía, que viéramos como un servicio esencial, un servicio que necesitamos los ciudadanos, lo viéramos como algo que era mejor que lo privatizáramos, que lo dejáramos morirse y crear nosotros nuestra necesidad. Nosotros tenemos una precariedad muy alta en el empleo, porque no todo el mundo es funcionario, pero aunque lo sea, también tienen precariedad, porque muchas veces al ser la tasa de reposición cero, eso quiere decir que la gente que se jubila o que se marcha no se repone, prácticamente ha sido cero y ahora me parece que es un 1%, significa que una persona tiene que hacer el trabajo de 2, 3 o 4 personas. Eso es estar en un estado precario. Como venimos denunciando en Unidad Popular, estas elecciones parecen más un casting para un programa de televisión que en lugar de unas elecciones para debatir de programas, de propuestas y de ideas. Quienes hablan de nueva política acaban haciendo lo de siempre, las frases vacías, las promesas incumplidas, las promesas que van a parar un saco roto. No quieren un simple voto, quieren un cheque en blanco, eso es lo que no les vamos a dar. Nosotros estamos obligados a demostrar no solo que somos diferentes, sino que somos lo opuesto a esa forma de hacer política. Nos presentamos a estas elecciones a un programa que es un contrato social y un compromiso que adquirimos con la clase trabajadora y con el pueblo. Queremos el apoyo del pueblo y de la clase trabajadora para llevar a cabo nuestro programa. Por eso, desde Sindicalistas de la Unidad Popular, elaboramos un programa en defensa de la clase obrera. Un programa de lo mismo que veníamos reivindicando en las calles. Pan, trabajo y techo. Y la defensa de los derechos y libertades de la clase trabajadora. Un programa que defiende los servicios públicos. Durante estos últimos 30 años, todos los gobiernos que han venido haciendo del Estado y de los ayuntamientos un patio de negocios de las empresas privadas y de los banqueros. Por eso, los servicios públicos no tienen que subcontratar a empresas privadas, porque se deteriora el servicio, porque se endeuda al Estado y a los ayuntamientos, porque hay un deterioro de los salarios y de las condiciones del trabajo. Los servicios públicos los tiene que garantizar el Estado, para dar un servicio de calidad, para que los trabajadores tengan unos derechos y unos salarios dignos, para que sean una fuente de creación de empleo. Basta ya de mantener empresas privadas en el Estado español. Además es curioso porque el 90% de los ingresos de los impuestos vienen derivados de las familias y solo un 10% de las empresas. Hay que repetir lo que dijimos en las elecciones municipales. Fuera las empresas de los ayuntamientos y del Estado. Sabemos que no es una tarea fácil. Lo hemos visto en los ayuntamientos que están gobernados por Unidad Popular. Lo primero que la derecha y los empresarios nos dijeron cuando estos gobiernos de Unidad Popular cogieron los ayuntamientos fue que había que cumplir la ley y los contratos. Para nosotros, el programa no es una lista de sugerencias. El programa es un contrato que adquirimos con la clase trabajadora
y con el pueblo. Y hay que decir aquí que tenemos dos contratos. Uno, el que tuvieron los anteriores gobernantes con las empresas, y otro el que nosotros adquirimos con la clase trabajadora y el pueblo. Y eso es lo que tenemos claro, que nosotros vamos a cumplir el contrato que nos une con la clase trabajadora y con el pueblo. Por eso pedimos el voto para esta candidatura de Unidad Popular. Porque entonces no sería un cambio, sería un recambio. No podemos caer en el error de lo que está haciendo el actual Ayuntamiento de Madrid. Prefiere los contratos de la botella a los contratos que adquirió con los trabajadores y el pueblo de Madrid por la remunicipalización de los servicios públicos. Hemos tenido un ejemplo estos días, como unos compañeros afines a Unidad Popular votaron en un plan de especulación urbanística en el barrio de Chamberí. Esa es la actitud y la manera de hacer política que queremos. Debemos aplicar eso para los servicios públicos, defender la remunicipalización de los servicios públicos, así como la nacionalización de los sectores estratégicos. Porque eso demostrará a los trabajadores del 010, a los jardineros, a los borrenderos, a los de la recogida de basura y a toda la clase obrera que nosotros tenemos un compromiso con la clase trabajadora. Porque el programa es un contrato social con la clase trabajadora y con el pueblo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y gracias por organizar este acto. Yo voy a empezar presentándome. Voy a empezar presentando porque luego os contaré algo del programa, pero me parece que además del programa, la política y los políticos, por lo menos políticos de representación, tienen que tener la confianza de su gente, por algo fundamental, porque los políticos solo son representantes del pueblo al que representan. Los políticos no son ni más ni menos que trabajadores al servicio del pueblo al que tienen que representar. Y por eso yo me quiero presentar, porque me parece fundamental la confianza. Yo me quiero presentar porque además tanto yo como ninguno de mis compañeros que están aquí, mis compañeras que componemos la candidatura, no somos fichajes estrellas. Porque esta candidatura es una candidatura de política desde abajo, de política de verdad, de gente que lleva años luchando por lo que cree. Y en ese sentido, yo tengo que decir que yo vengo de los movimientos sociales, yo vengo del movimiento feminista y del movimiento sindical. Yo, además, soy socióloga de la administración pública, o sea que me afectan todos estos problemas que están contando mis compañeros y compañeras, funcionarios y funcionarias de la administración de las administraciones públicas. A mí me gustaba mucho mi trabajo, tengo que decir, y sin embargo me presento a unas elecciones y voy a decir las razones por las cuales me presento, porque creo que son importantes. Porque creo que el Parlamento decide muchas cosas y parece que es muy lejano, pero en realidad afecta muchísimo las decisiones que se toman en el Parlamento a la vida de todas y cada una de las personas. Porque creo que tenemos que convertir la indignación y la rabia en propuestas para que nuestra vida, la de todos, la de todas, sea mejor. Porque creo que tenemos que trasladar al Congreso el espíritu del 15M y protestar y conseguir unas reformas y para que no sean lesivas y paralizar esta agresión que estamos padeciendo por los últimos gobiernos. Me presento porque quiero acabar con el paro, con la pobreza, con los desahucios, con los recortes, con la violencia machista, con la desnutrición infantil y con muchas otras cosas malas. En definitiva, me presento porque no quiero seguir viviendo este país triste y desolador que nos están dejando. Quiero un país nuevo, pero un país en el que queramos vivir. Ese país nuevo en el que presentaba esta mañana Alberto Garzón y el que estamos presentando como Unidad Popular Izquierda Unida. Y me presento además como muchas cosas, porque ya sabéis que las personas ahora tenemos muchas identidades. Me presento como ciudadana, porque no soporto leyes como la ley Mordaza o esta baja democracia de calidad, una calidad de baja calidad. Yo creo que sabéis esta consigna que hemos coreado, ¿no? Lo llaman democracia y no lo es. Me presento como europea, porque no quiero vivir bajo los dictados de la Troika, que no ha elegido a nadie y que está gobernándonos. Quiero vivir solidariamente con los países como
como Grecia o como Portugal, a los que eufemísticamente llaman pig, cerdos, ya sabéis. Me presento como sindicalista porque quiero recuperar el valor del trabajo y porque estoy aquí con otras personas que son sindicalistas y que han trabajado conmigo y que han hecho un programa maravilloso, que son los sindicalistas por la unidad popular. Porque no somos, esa idea de ciudadanos oculta una realidad, y es que los ciudadanos y las ciudadanas no todos ni todas somos iguales, que hay unos que son empresarios y otros que somos trabajadores y trabajadoras, y hay que defender los derechos de la clase trabajadora. Me presento como madre, por una cuestión de responsabilidad. No puedo dejar a mi hijo un futuro peor que el que me dejaron mis padres. Me presento como ecologista, porque me parece vital trabajar por una naturaleza y con la naturaleza, no contra la naturaleza. Ayer hubo la manifestación por el cambio climático. Estamos acabando con el mundo. Y si acabamos con el mundo y con la naturaleza, estamos acabando con la especie humana. Me presento como feminista, porque me parece que es triste que tengamos que asistir a estas violencias constantes machistas. Me presento como profesora, porque me da muchísima pena cada día pensar que estoy enseñando a alumnos y alumnas que cuando acaban su carrera se van a tener que ir como este país. Me presento además por Unidad Popular, Izquierda Unida. ¿Por qué me presento como Unidad Popular, Izquierda Unida? Pues porque, como dice Julio, fui una de esas personas que en julio nos pusimos manos a la obra a construir algo que fuera más allá de lo que habíamos conseguido en las municipales. Veníamos de Ahora Madrid, habíamos visto que era un proyecto ilusionante, que podríamos cambiar la sociedad en la que vivíamos y empezamos a juntarnos y hemos hecho cosas tan bonitas como unas elecciones primarias, las únicas elecciones primarias de verdad, unas elecciones en las cuales Alberto Garzón ha sido elegido por 30.000 personas, o las personas que nos presentamos en la circunscripción de Madrid, todas las personas que nos presentamos por la circunscripción de Madrid hemos sido elegidas por 7.000 personas. Aquí las personas habéis hecho la lista, hemos sido elegidos. No ha sido alguien que ha hecho la lista desde arriba, el pueblo ha hecho la lista, ha hecho su propia lista. ¿Cómo empezamos a trabajar? Pues empezamos a trabajar en grupos de trabajo. Había 3 grupos, había más grupos, pero algunos se deshicieron. Había uno de programas, que tengo algunas compañeras y compañeros por aquí, había otros de comunicación y otros de organización, y esto a nivel de Madrid. Y después hemos sido capaces de hacer grupos de comunicación, de organización y de programas a nivel estatal. Y hemos sido capaces, con lo difícil que es y con el poco tiempo que hemos tenido, de hacer un programa colaborativo con, con todo el territorio español, que aprobamos el otro día en Zaragoza, el día 28. Un programa que es fundamental, yo que diría y lo resumiría, voy a decir algunas medidas porque creo también que tenemos que bajar y concretar en qué proponemos, pero creo que resumiría el programa diciendo que es un programa, si por un lado tenemos al capital, yo creo que este programa es un programa por la vida, es el capital frente a la vida, clarísimamente. ¿Por qué el capital frente a la vida? Porque quiere crear un nuevo país. Porque en este momento voy a poner 3 pinceladas solamente de lo que ha significado la crisis. Y lo que ha significado la crisis es esto. Hay muchas más cosas, pero podría decir una apuesta claramente por lo privado frente a lo público. Esa apuesta por lo privado se concreta con una apuesta por el capital frente a la vida de las personas. ¿En qué sentido? Hemos rescatado los bancos. Según el Banco de España, hemos gastado 61.366 millones de euros en rescatar a la banca. Hay otros que dicen que han sido 100.000 millones. Mientras, hemos tenido hasta 5 millones de personas desempleadas. Hemos tenido 600.000 desahucios. En este momento hay 770.000 familias en las cuales no entra ingreso de ningún tipo. Y mientras todo esto sucedía, nos decían lo terrible que era la crisis, lo que nos teníamos que abrochar el cinturón, las grandes fortunas en este país han crecido un 40%. Solo un 10% lo han hecho el último año. Sin embargo, tenemos 2.300.000 niños que están bajo el umbral de la pobreza. La pobreza en este país ha crecido el 41%. Las grandes riquezas han crecido el 40% con la crisis y la gente se ha empobrecido el 40% por la crisis. ¿Qué estamos haciendo? Las eléctricas
han ganado un 20%. Tanto Unión Fenosa como Iberdrola como Endesa han ganado 7.100 millones de euros, cuando tenemos personas, 7 millones concretamente, que no pueden encender la luz y que los días que ha hecho frío se tenían que ir algunas veces a los centros comerciales. Tenemos 300.000 sindicalistas imputados por defender el derecho al trabajo y por defender una vida digna, porque al fin y al cabo los sindicalistas defendemos unas cuestiones fundamentales. Y frente a la defensa de la vida digna y de las condiciones de trabajo dignas, lo que nos han impuesto es una ley mordaza para que nos callemos, para que no protestemos, para que parece que no podamos vivir. Y una ley mordaza, un TTIP, han aumentado la violencia de género y, sin embargo, han reducido la financiación para los servicios de atención a mujeres maltratadas un 24%. Esto es la lógica del capital, la lógica de la privatización, la lógica de la muerte. ¿Por qué apostamos nosotros? Apostamos claramente por la lógica de la vida, apostamos por lo público, intentamos hacer un programa que recupere los derechos y las libertades que hemos perdido, pero además que vaya más allá. No queremos solo recuperar lo que nos han quitado, que era nuestro, sino queremos mejorar las condiciones de vida de la gente. Y por eso hacemos un programa de izquierdas, claramente de izquierdas. En este momento, Unidad Popular Izquierda Unida es el único partido de izquierdas en este momento, porque todo el mundo tiene que hacer. Centro, somos de izquierdas y estamos orgullosos y orgullosas de serlo. Es un programa de izquierdas, es un programa ecologista y es un programa feminista. Es un programa que apuesta por lo público. En lo público ha sucedido, voy a 5 grandes rasgos. En lo público lo que ha sucedido ha sido la destrucción de lo público, la destrucción del empleo público. Ha sido una destrucción bestial. Se ha destruido el doble de trabajo en la administración pública que en la privada. Eso es una cosa que generalmente no se dice. Y además se ha destruido de algo como educación, sanidad, dependencia, los pilares fundamentales de este país, las cuestiones fundamentales de la vida de las personas. Eso significa además una situación grave, porque no solo se ha destruido empleo, sino que también nos hemos quedado como ciudadanos y ciudadanas sin servicios. Entonces, ¿qué ha significado la destrucción de estos servicios públicos? En muchos casos que el Estado ha dejado de atender determinadas cuestiones de cuidados, y estas cuestiones de cuidados han vuelto otra vez a tener que ser atendidas por donde lo estaban atendiendo muchas veces. Las mujeres nuevamente tienen que trabajar mucho más en sus casas. Otro de los elementos ha sido, bueno, os decía, la destrucción de empleo público. Se han perdido 400.000 empleos públicos. Fundamentalmente se han perdido empleos públicos en las administraciones autonómicas y en la administración local. En la administración local, solo en la local, un 22,5% de empleo se ha perdido. Otra de las cuestiones es, lo peor, bueno, no solo no se ha perdido empleo, sino que además no se ha creado. Y también la cuestión es que se ha perdido de algunos sitios más que otros. Fundamentalmente se ha perdido de aquello que son más fundamentales, porque otros servicios no se han perdido. Por ejemplo, no se ha reducido prácticamente algunos puestos de trabajo como son en el ejército, en la policía o en la Guardia Civil. De tal manera que tenemos una situación paradójica. Digamos que se han reducido muchos profesores, pero no se ha reducido ningún militar. En resumen. La cuarta característica es que, no sé si sabéis, pero lo que ha sucedido con el dinero de las administraciones públicas no han reducido dinero, no han reducido el gasto. Lo único que han hecho ha sido convertir el capítulo 1, ya sabéis que es el capítulo para personal, en capítulo 2, para gastos generales. ¿Esto qué significa? Que los servicios se tienen que dar, pero no los damos los funcionarios y las funcionarias, los empleadas y empleados públicos, sino que lo hacen a empresas amiguetes y crean determinadas empresas. De tal manera que otro fenómeno fundamental es el tema de las externalizaciones, que yo creo que aquí todos, tanto el Metro, MT, todas llevan toda la noche hablando de ellos. Y la última cuestión, y que no quiero pasar por ella porque es una cuestión más cualitativa que cuantitativa, es la cuestión del desprestigio de lo público a través del desprestigio de las trabajadoras y los trabajadores públicos. Nos hicieron
los malos de la película. Hubo un momento en el cual no podías ni decir que eras funcionario o funcionaria porque parecía que te estabas enriqueciendo a costa del resto de los trabajadores. Parecía que ser funcionario era sinónimo de ser vago o de ser vaga. Basta ya, los trabajadores y las trabajadoras públicas somos trabajadores y trabajadoras, que somos profesionales y que lo hacemos estupendamente. No nos intenten criminalizar. Nos intentaron criminalizar antes y ahora que están intentando, lo están intentando utilizar. Están utilizando la administración pública para conseguir votos. ¿Cuándo han empezado a contratar? Los últimos 6 meses han empezado a contratar. No solo han empezado a contratar, sino que hace unos días nos dijeron que nos regalaban, lo digo entre comillas, los moscosos que nos quitaron. Moscosos que eran nuestros, moscosos que se habían conseguido porque en el Pacto de Administración Sindicatos del 2003 no había dinero suficiente y entonces nos dieron unos días de vacaciones. Entonces, a eso que era nuestro, ahora nos lo quitaron y ahora nos los devuelven graciosamente para crear esa sensación de que el Partido Popular gobierna estupendamente y está siempre al servicio de los empleados y las empleadas públicas, cuando es mentira. Pero cosas como esas están haciendo, no solo hacen eso, sino que el otro día escribieron que ahora van a implementar de verdad las 4 semanas de paternidad. Sabéis que el tema de las 4 semanas de paternidad lo posponen, pues ahora han dicho que lo van a dar. También han dicho que van a retirar o van a hacer algunas modificaciones sobre la ley de bases de la reforma local, pero lo han dicho, no lo han plasmado en ningún papel, con lo cual no solo primero nos criminalizan, sino que después nos utilizan para conseguir votos. Os decía que habíamos hecho algunas propuestas. Algunas propuestas en salud pública tenemos, por ejemplo, tenemos propuestas también en dependencia y tenemos propuestas en educación, y quiero también decir algunas porque quiero concretar y quiero bajar lo ideológico al terreno de lo más práctico, ¿no? Sobre salud pública, queremos, en el programa lo que hacemos es seguir la declaración de Helsinki y entonces trabajamos con esa idea de salud a través de toda la estructura. Queremos que haya dotación de estructuras, recursos suficientes para aplicar la salud universal. La salud es un derecho básico, con lo cual se tiene que reconocer como tal. Queremos derogar el Real Decreto 16/2013, que dejó sin sanidad a las personas inmigrantes. La asistencia sanitaria, como os decía, debe ser universal, tener financiación y estar gestionada y realizada por empleados públicos. Y esto lo repito, y realizada por empleados públicos y empleadas públicas, no privatizada. Tenemos que derogar el artículo 15 de 1997. Queremos un sistema sanitario integrado, donde no haya 17 sistemas de salud autonómicos, sino que haya un consejo y una coordinación. Uno de los problemas más graves de las administraciones públicas, lo sabéis, es la falta de coordinación. Que las multitualidades de funcionarios militares o de justicia pasen al régimen de la seguridad social. Queremos ampliar la cartera de servicios para que se haga frente a todas las necesidades de salud que tenga la ciudadanía. También llevamos muchas cosas más, pero esto solo a modo de ejemplo. En temas de dependencia, queremos que la dependencia y la ley, esa mal llamada ley de autonomía personal, porque en realidad es verdad lo que la llamamos la gente ley de dependencia, porque no nos da autonomía, pues que se financie y que tenga financiación suficiente. Se creó como 4º pilar del estado de bienestar y nos hicieron creer que teníamos derecho a ser cuidados y cuidadas, pues que se dote, porque es fundamental. No podemos seguir dejando a las personas dependientes sin esa ayuda. Queremos además disminuir los trámites y los tiempos de resolución. No puede ser que cuando nos den la ayuda las personas mayores hayan fallecido, me parece tristísimo. Queremos eliminar algunas leyes que reducen los servicios sociales municipales a un papel restringido y asistencialista. Queremos incrementar la cuantía de las prestaciones de asistencia personal, fijándose en el 150% del salario mínimo interprofesional. Incluir medidas de accesibilidad universal para personas con diversidad funcional. También llevamos cuestiones sobre atención domiciliaria. Sobre la educación, en 3 cosas voy a decir. Sobre educación, creemos que la educación es un derecho también y queremos una educación sin recortes para todos y para todas. Defendemos la escuela pública, gratuita, laica. Queremos la coeducación que sea intercultural, solidaria, ecológica, abierta al entorno, participativa, democrática.
apostamos claramente por lo público, por la escuela pública. Queremos promover un plan de choque contra el fracaso escolar y fomentar la participación democrática de la comunidad y de los agentes educativos en las reformas que son muy necesarias hacer, porque es fundamental, de una vez, derogar la LOMCE y derogar otros decretos como el 3+2 o otro tipo de cuestiones. También queremos derogar los acuerdos de 1997, que es con el Vaticano, y la revisión de las medidas legislativas que limitan derechos a los empleados públicos e imponen recortes presupuestarios en la enseñanza pública. Como os decía, bueno, tengo subrayado muchísimo más porque, bueno, queremos que haya un presupuesto y plazas suficientes para niños y niñas de 0 a 3 años. Esto es importante. Hacemos una apuesta por la educación pública con la idea de que al menos se dedique el 6,5% del presupuesto interior bruto a educación y que en algún momento pueda la educación ser gratuita. No estamos pidiendo nada. En 14 países la educación es gratuita. ¿Por qué no? Si la educación es una piedra angular del desarrollo de las personas y de los pueblos. Para acabar, lo único que os diría es que yo una vez tuve un sueño y no era ser diputada. Ser diputada depende de que las personas que nos voten. Pero tuve un sueño de que tuviéramos un mundo más igual, más justo, más libre, más solidario. Yo creo que la política comprometida, la política desde abajo, la política hecha del corazón, con todos y todas vosotras, y siguiendo trabajando el día 21, el 22, el 23 y todos los días, podemos conseguir un mundo más justo, más libre, donde todos y todas seamos un poco más felices. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos, muchas gracias a los organizadores y especialmente muchas gracias a Manuel, muchas gracias a Daniel, muchas gracias a Juan Carlos y muchas gracias a Ana. La verdad es que esto es otra forma de describir la realidad a la que nos enfrentamos y por lo tanto poder acabar pidiendo el voto, porque aunque no haya empezado la campaña electoral, aquí hemos venido a pediros el voto, por supuesto, y eso es lo que haremos, ¿no? Y lo que hemos querido en primer lugar es que nos explicaran aquellos que en primera persona están padeciendo la degradación de los servicios públicos, y digo en primera persona porque desde luego la degradación de los servicios públicos la padecemos todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, pero sin duda alguna a quien más les duele es a estos compañeros y estas compañeras que dedican su vida, dedican sus esfuerzos, dedican su trabajo precisamente a dar servicios de calidad y prestaciones de calidad a los demás y que ven cómo ese futuro que representan unos servicios públicos de calidad, ese mecanismo de compensación de las desigualdades está siendo intencionadamente destrozado, degradado, hasta pretender anularlo. Porque desde luego la administración pública tiene una función fundamentalmente correctora de desigualdades y tiene una función también de creación de empleo, de creación de riqueza y de potenciar la inclusión social. Y lo que venimos asistiendo en estos últimos años, y esto no tiene que ver ni muchísimo menos, o únicamente mejor dicho, con los gobiernos locales y con los gobiernos autonómicos, esto es mucho más profundo lo que está ocurriendo. A lo que venimos asistiendo es una auténtica orgía de privatizaciones que únicamente tiene una finalidad, que es acabar, más allá de con lo público, que también acabar con cualquier sentimiento colectivo, con cualquier sentimiento de pertenencia a una colectividad, con cualquier sentimiento de pertenencia a nuestro pueblo. Eso es lo que el liberalismo nos ha venido trayendo, eso es lo que el liberalismo ha venido imponiendo culturalmente, políticamente, económicamente y socialmente desde hace décadas. Y quizás no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta porque nos han presentado esa expansión del liberalismo como la modernidad, como una fase normal de desarrollo económico y social que coincidía plenamente con la profundización de la democracia en nuestro país.
Nos la han presentado como una normal consecuencia de nuestra Constitución y de nuestras leyes y como una normal consecuencia del juego democrático y de esa alternancia de poder entre hasta ahora los dos partidos mayoritarios que están sabiendo perfectamente buscarse recambios para conseguir mantener ese juego de alternancia que nos ha llevado a esta situación. Y es evidente que el neoliberalismo, ese discurso que entraña ni más ni menos que la desregulación, que la desaparición del papel de lo público, que el adelgazamiento de las administraciones públicas, que la derogación de las leyes, encubierto todo, envuelto en una supuesta exaltación de la libertad, es precisamente todo lo contrario. Lo que nos está trayendo es esclavitud, pobreza y miseria, porque únicamente persiguen exaltar la libertad a base de acabar con todas las normas de convivencia y con todos los mecanismos de compensación de las desigualdades, aquellos que están convencidos de que cuando desaparezcan esas leyes y esas normas de convivencia solo imperará una ley, la ley del más fuerte, la ley del que más tiene, la ley de los poderosos y la ley del dinero, que es lo que representa ese liberalismo y lo que desgraciadamente varias fuerzas políticas que se han llamado de izquierdas han venido siguiendo, han venido amparando y han venido posibilitando en los últimos años. La descripción que nos han hecho los compañeros, sin duda alguna, es una descripción para echarse a temblar. No solamente la administración pública, y referido al Ayuntamiento de Madrid, no solamente no ha creado empleo público, sino que lo ha venido destruyendo. Y además han pretendido, con ese discurso de las privatizaciones, hacernos creer que la privatización consigue que el servicio público sea más barato y más eficiente. Una ecuación matemática y políticamente imposible, salvo que creyéramos que las grandes empresas como Fomento de Construcciones, como HL, como SACIR, las que se consiguen las privatizaciones, son entidades no lucrativas que lo que buscan es el bien público. Evidentemente no es así. Cualquier servicio que se privatiza, cualquier servicio que pasa a ser prestado por una empresa privada, sin duda alguna lo que busca es la optimización de los beneficios de esa empresa, y solo hay dos formas de optimizar esos beneficios: reduciendo los salarios directos de los trabajadores, reduciendo los salarios indirectos de los trabajadores, es decir, la calidad de las condiciones laborales, y, como no, acabando con la calidad de los servicios públicos que se prestan. La verdad, durante estos años hemos visto muchos auténticos crímenes sociales cometidos amparados por la crisis económica que veníamos viviendo, pero sin duda alguna pocas cosas ha habido más dolorosas como la desfachatez del Ayuntamiento de Madrid hace apenas 4 años, cuando llegó a anular las becas de comedores, y en pleno invierno los colegios de esta ciudad se llenaron a la hora de comer de niños que tenían que salir a la calle y quedarse con un bocadillo en el mejor de los casos, mientras que seguían los dineros para los conciertos de las empresas privadas, incluso la cesión de suelos y servicios a esas mismas empresas privadas educativas. Evidentemente, esto ha sido un auténtico saqueo, que además no perdamos de vista que la inmensa mayoría de estas privatizaciones que hemos soportado, o estas, como contaba por ejemplo el compañero Manuel de la MT, estas operaciones de decidir gastar el dinero de pronto en pintar los autobuses, o estas operaciones de pronto de conseguir incrementar el número de directivos y los salarios, todo eso está relacionado con la absoluta penetración del sector privado en las decisiones públicas, con la capacidad de corromper y con la capacidad, a fin de cuentas, de convertirse en los verdaderos centros de toma de decisiones. Hemos llegado a una situación donde las instituciones políticas elegidas por los ciudadanos tienen muy poco que decir, tienen muy poca capacidad de gobierno, porque se someten de una forma absolutamente clarísima a los designios de esas empresas privadas que compran a la vez voluntades, que compran políticos y que compran dirigentes. Las candidaturas de Unidad Popular, si algo tenemos claro, es que ha llegado el momento de entrar en una fase de remunicipalización de los servicios privatizados, de reversión de esos servicios. Y se puede pensar que eso es algo que incumbe a las administraciones locales, y en parte así es, pero desde luego no va a ser posible llevar adelante esas reversiones de los servicios privatizados
si no se cambia el ámbito legislativo en el Estado, si no conseguimos un grupo parlamentario fuerte en el Parlamento de este país que cambie muchas leyes, porque desgraciadamente, y vosotros trabajadores y trabajadoras municipales lo sabéis mejor que nadie, la reversión de esos servicios ya no depende ni siquiera de las corporaciones municipales que en su momento aprobaron las privatizaciones. Ya es necesario cambiar tomar otras medidas de mucho más largo alcance. Para conseguir esas reversiones, en primer lugar, va a haber que bregar y que pelear mucho con normas de la Unión Europea que van a argumentar o que van a poder hacer argumentar a los que se han beneficiado de los servicios privatizados que probablemente esa reversión va a ir contra la libre competencia. Va a ser necesario también dar un tratamiento diferenciado, específico, a los derechos laborales de esos trabajadores que se han visto afectados por las subcontrataciones laborales, o bien que han perdido su puesto de trabajo en las administraciones públicas, o bien que han entrado directamente a trabajar al servicio de esos servicios, mejor dicho, las plantillas de esos servicios privatizados, con una calidad en el puesto de trabajo y con unas condiciones salariales absolutamente degradadas. Va a ser necesario también, de alguna forma, contemplar nuevos escenarios de trabajo, de convivencia entre empresas municipales y empresas mixtas en un primer momento, que posibiliten poco a poco ir dando otro trazado, otra visión a esa necesaria rescate de las prestaciones de los servicios públicos. Y desde luego vamos a tener que modificar incluso o profundizar las leyes como la de la función pública, el Estatuto de los Trabajadores, para poder compatibilizar los principios de mérito, de capacidad, de igualdad de los trabajadores públicos con los derechos de esos trabajadores que la reversión de los servicios municipales no puede ni mucho menos dejar tirados, dejar en situación de desempleo. Es un alto riesgo, es un alto reto el que tenemos por delante, y son muchas las dificultades, porque además, sobre todo desde el punto de vista de los trabajadores y las trabajadoras, en estos años se han modificado de tal manera y se han degradado de tal manera las normas laborales que no solamente va a ser complicado hacerlo, sino que incluso las necesarias movilizaciones en apoyo de todas estas medidas pueden perfectamente ser, como han venido siendo, atacadas, represaliadas con las numerosas herramientas de ataque a los derechos de los trabajadores que en estos años se han incluido en el Código Penal, se han aplicado en el Código Penal de una forma distinta hasta como ahora se habían venido aplicando, y todo ello en este marco de shock que nos están aplicando constantemente frente a todas estas medidas de privatizaciones, shocks que nos llevan o han llevado, mejor dicho, a aplicación de normas que hacen absolutamente difícil que los ciudadanos salgan a protestar. Leyes, como ya se ha explicado aquí, como la ley Mordaza, como un código penal que se reforma hasta la saciedad para castigar cada vez más las situaciones de exclusión social, mientras que cada vez se castigan menos los delitos cometidos por los grandes delincuentes económicos, o todo tipo de medidas que lo que siguen facilitando es los escenarios de corrupción entre los dirigentes políticos y las grandes empresas que han accedido a estos servicios privatizados, enriqueciéndose de manera increíble en estos últimos años, ¿no? Nosotros no solamente creemos que es posible, que es necesario proceder a estas reversiones de los servicios públicos, sino que creemos que además debemos conseguir hacerlo con las suficientes garantías para que nunca más volvamos a vivir estas situaciones. En estos últimos años han sido numerosos los ciudadanos y ciudadanas que por fin, por padecer en carne propia las consecuencias de esta liberalización de los servicios, de estas privatizaciones, de estas políticas neoliberales, por fin han comenzado a salir a la calle, y sin duda alguna hemos vivido el mayor periodo de movilizaciones sociales en democracia en estos últimos 4 o 5 años. Lo peor que podría pasar es que, estando a las puertas de estas elecciones generales del 20 de diciembre, sin duda alguna las más importantes de los últimos periodos electorales, que esa decisión de cambio que parecía que había arraigado profundamente en los ciudadanos y las ciudadanas de este país nos la trunquen. Creo que es un elemento de suma preocupación que, frente a lo que ha sido un clamor popular
en las calles, en las plazas de este país, exigiendo un cambio profundo de nuestro marco legislativo, empezando por nuestra Constitución, creo que sería absolutamente trágico que nos truncaran esas esperanzas de cambio. Y lo digo porque vemos cómo el sistema ha comenzado a generar su propio recambio para la alternancia política, para que todo siga igual que ha estado durante todos estos años. Vemos con estupor cómo fuerzas políticas que han surgido supuestamente para acabar con este estado de cosas han ido poco a poco renunciando a las reivindicaciones iniciales y quizás simplemente buscando un marketing político o alcanzar, cosechar votos de una forma desde luego bastante errónea, han dejado de reivindicar cuestiones tan esenciales como un profundo cambio constitucional. Como sabéis, Izquierda Unida y las candidaturas de Unidad Popular desde hace tiempo venimos reivindicando ese profundo cambio constitucional que hemos llamado un nuevo proceso constituyente y que además no solamente lo hemos llamado los que hoy formamos parte de estas candidaturas, sino miles, cientos de miles de personas que inundaron las calles con sus gritos de protesta en los últimos años. Porque todavía nadie nos ha explicado cómo es posible que nuestra Constitución, que reconoce todos los derechos fundamentales del ser humano, incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero sin embargo hay derechos a los que les reconoce una protección especial y sin embargo hay otros derechos que son fundamentales para el normal desenvolvimiento de la vida, de las condiciones de vida en dignidad de las personas, que no les reconoce la más mínima protección. Y hemos llegado a pensar que esta situación es normal, mientras que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el mismo nivel de protección a los derechos civiles y políticos o a los derechos económicos, sociales, culturales o laborales. Resulta que nuestra Constitución en absoluto nos establece ni un solo mecanismo para hacer exigibles y para hacer realizables derechos como el derecho al trabajo, como el derecho a las prestaciones sociales, como el derecho a una vivienda digna y de calidad, como el derecho a una educación y a una sanidad de calidad, y hemos visto cómo poco a poco esos derechos se han ido restringiendo, con situaciones absolutamente dolorosas, que quizás la peor de todas ellas fue la reforma del artículo 135 de la Constitución, realizada después de decirnos durante decenios que la Constitución era una norma absolutamente sacrosanta e imposible de modificar sin una profunda reflexión. Nos encontramos con que un mes de agosto de hace 4 años, sin ninguna reflexión y menos aún sin ninguna participación ciudadana en esa reflexión, los dos grandes partidos de la alternancia decidieron modificárnosla nada más y nada menos para que todos nos encargáramos de rescatar a la banca de este país y a las grandes empresas que tenían serios problemas económicos. Han sido cientos de miles de millones de euros los que han ido a la banca, los que han ido a grandes empresas que han estado viviendo del patrimonio público, que han estado viviendo del presupuesto del Estado y enriqueciéndose, y nada de todo ese dinero ha acabado volviendo a los ciudadanos, nada se ha utilizado en rescatar a las personas. Sin duda alguna, esa medida de reforma del 135 de la Constitución puso de manifiesto que la Constitución del 78 no solamente es una Constitución ya moribunda, sino que es una Constitución que está siendo utilizada lejos, muy lejos ya de ese discurso de la integración, de ese discurso de la profundización de la democracia que tuvo la Constitución a partir de su aprobación en el año 78. Esa Constitución está siendo utilizada claramente para asentar e incrementar los privilegios de los poderosos y para privar a los menos favorecidos, a las clases populares, de sus derechos. Parece absolutamente imposible que no haya habido una reforma constitucional en estos años para garantizar el empleo, para garantizar que esos mismos bancos rescatados que tienen más de 1 millón de viviendas vacías en su poder no siguieran echando a la gente a la calle, dejando a la gente sin vivienda y sin empleo. Y desgraciadamente a estas alturas ya cualquier propuesta de reforma constitucional sinceramente no tiene la más mínima credibilidad. No tiene la más mínima credibilidad mientras que no se acometa una transformación radical de las bases de nuestra Constitución, mientras que no se acometa un cambio radical que permita
que el Estado realmente garantice todos los derechos que hacen una vida digna para todos los ciudadanos de forma integral. Esta será la única manera y, desgraciadamente, somos en estos momentos las candidaturas de Unidad Popular las únicas candidaturas que estamos defendiendo a acometer esta reforma profunda de nuestra Constitución. Nuestro programa, por eso, no es un programa ni mucho menos irrealizable, sino yo creo que todo lo contrario. Nuestro programa en estos momentos es el programa más realista de cuantos programas se presentan a estas elecciones. Somos los únicos que estamos diciendo que si nos hemos gastado más de 500.000 millones de euros en sanear a los bancos y en rescatar a los bancos, lo lógico es que si ese dinero no se devuelve, como está ocurriendo, que nacionalicemos esos bancos que ya empiezan otra vez a dar beneficios, y esos beneficios pasen a ser de los ciudadanos. ¿Dónde se ha visto que tengamos que pagar al sector privado cuando el sector privado tiene problemas y que cuando el sector privado comienza a dar beneficios siga sin devolvernos el dinero y el Estado no pueda hacer nada para invertir esa situación? Gracias. Eso es absolutamente inaceptable. Igual que es inaceptable asistir a las reformas fiscales. A las reformas fiscales que hemos padecido, que han conseguido que los tramos del impuesto sobre la renta hayan bajado en los tramos más altos la recaudación de un 52%, que era hace años apenas un 45% en estos momentos, y que a la vez nos hayan subido a todos los impuestos indirectos, aquellos que pagamos todos, al margen de nuestra capacidad económica, al margen de si tenemos empleo o no tenemos empleo, y sin embargo incluso nos haya cometido una reforma del impuesto de sociedades para que las empresas que realmente tienen problemas, las pequeñas empresas, los autónomos, puedan realmente pagar menos impuestos, sino que están pagando incluso muchas veces, pequeñas empresas en este país están pagando más impuestos, un tipo más alto del que pagan los grandes grupos económicos que han provocado el saqueo de este país. Las candidaturas de Unidad Popular, por eso, hemos acometido esa tarea inmensa de consultar con todos los sectores que han venido movilizándose, de consultar especialmente con las mareas ciudadanas, con la marea verde, con la marea blanca, con los trabajadores que más han padecido esta crisis, consultar qué propuestas son necesarias para incluir en nuestro programa. Y esas propuestas son las que hemos ido recogiendo, son las que hemos querido incorporar al programa para presentar un programa que realmente identifique a los trabajadores, identifique a las personas que han padecido la crisis con una opción política que nos declaramos clarísimamente de izquierdas. Y clarísimamente de izquierdas porque aspiramos a defender los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Porque francamente creemos que hay personas que están abajo y personas que están arriba, pero creemos que la única forma de que la inmensa mayoría de las personas dejen de estar abajo es continuar creyendo que únicamente políticas de izquierdas son capaces de acabar con las desigualdades, que únicamente políticas de izquierdas son capaces de garantizar las libertades públicas, además de la seguridad, que únicamente las políticas públicas son capaces de acabar con la degradación del sector público, de las administraciones públicas y acabar con la absoluta degradación del mercado laboral. Únicamente las políticas de izquierdas son capaces de revertir las reformas laborales que han venido aprobando tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en los últimos años, y únicamente las políticas de izquierdas son capaces de redistribuir la riqueza que se está generando en este país, porque lo más doloroso de todo esto es que aún en estos tiempos de crisis este país sigue generando dinero, y ese dinero cada vez se reparte peor y se concentra en menos manos. Y sin duda alguna esa concentración en menos manos tiene que ver con todos los escándalos de privatizaciones que ha habido y con todos los escándalos posteriores de corrupción que hemos venido ahora conociendo, que no son ni más ni menos que una forma más de exteriorizarse el fenómeno de las privatizaciones sociales. Sin duda alguna, la corrupción es la máxima expresión de las políticas neoliberales combinado con el mal funcionamiento de la administración pública. Únicamente
debilitando la administración pública, reduciendo los presupuestos de la administración pública, reduciendo las plantillas de la administración pública, evitando el control de la administración pública sobre el sector privado. Únicamente así se facilita el escenario de corrupción que durante estos años hemos vivido sin parar. Solamente ha sido posible mantener esta situación por la absoluta y consciente política de los gobernantes de este país de ir adelgazando las administraciones públicas e ir impidiendo que los funcionarios y las funcionarias cumplieran eficazmente su trabajo. En los distintos procedimientos judiciales de corrupción hemos estado encontrando cosas como, por ejemplo, informes de funcionarios públicos, técnicos, que desacreditaban desde el primer momento la necesidad de privatizar servicios o de crear infraestructuras que se acreditaban desde el primer momento como innecesarias. Y esos informes de funcionarios públicos han sido tapados, han sido apartados, han sido ocultados. Todo ello por el bien de estas empresas privadas, por seguir transfiriéndoles dinero y por seguir despatrimonializando el presupuesto del Estado para que acabara en manos privadas en la construcción de presupuestos de infraestructuras absolutamente innecesarias. Por eso nosotros estamos convencidos que es absolutamente imprescindible mantener unos servicios públicos de calidad, porque solamente así también podremos acabar con la corrupción en este país, además de con las desigualdades. Por eso os pedimos el voto para las candidaturas de Unidad Popular para las próximas elecciones del 20 de diciembre y además os pedimos que nos ayudéis a desarrollar esta campaña, que nos ayudéis a explicar el programa, a organizar miles de actos explicativos donde podamos también seguir recogiendo todas las reivindicaciones de los sectores más afectados en estos años de crisis que ojalá que acaben con la formación de un gobierno claramente de izquierdas el próximo 20 de diciembre. Muchísimas gracias a todos vosotros.